Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación. Un estudio bíblico del libro de Romanos. Vamos a estar en el capítulo 16 del libro de Romanos. Casi vamos a terminar el libro el día de hoy. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Pero antes me gustaría compartir con ustedes y ver cómo andan informados. No sé cuántos estuvieron viendo los eventos que se dieron ayer y antier en Charlottesville, que es Virginia, en Estados Unidos. No sé cuántos de ustedes vieron las noticias. ¿Alguien sabe algo más o menos? ¿No? ¿No han visto? Ok, les cuento rápidamente. El estado de Virginia, particularmente en esa ciudad, en Charlottesville, se pusieron de acuerdo porque como pueblo tenían una mala reputación, sentían que tenían una mala reputación debido a que en la ciudad tienen un monumento de un general, el general Robert Lee. El general Lee, a lo mejor ustedes se acuerdan algunos de ellos por el nombre del carro de los Dukes de Hazzard, ¿no? Era el general Lee el carro. Este general participó en la guerra civil en Estados Unidos y él estuvo del lado vamos a decir, del sur de los confederados, que eran los que estaban a favor de la esclavitud. Entonces la ciudad y la gente de Virginia votaron para estaban buscando quitar la estatua, el monumento al general Lee, y organizaron grupos de supremacía blanca, le llaman los alt-right, que son nacionalistas blancos. Organizaron un rally en la ciudad, así de que empezaron a llegar a la ciudad y el día de antier en la noche prendieron antorchas y uniformados así de café empezaron a reunirse en la plaza al estilo de los nazis o el Ku Klux Klan. Estaban líderes del Ku Klux Klan, estaban neonazis, llegaron milicia, es decir, grupos armados que no pertenecen a los militares. Y también estaban grupos que estaban protestando en contra del racismo, en contra de la supremacía blanca y todo ese tipo de cosas. Y empezó primero con palabras, después empezaron a los golpes y el rally, esta manifestación se salió de control. Estaban los grupos luchando todavía por allí, andaban en la ciudad y de repente en una de las calles estaba un grupo de los protestantes contra el racismo y llega un carro y golpea a otro carro que estaba estacionado, pero se lleva a 19 personas y mata a una, y luego arranca en reversa, pues golpeando gente. Era un joven de 20 años, que había ido como parte del rally. Y el día de ayer me llamó la atención porque en Twitter empezaron muchos líderes cristianos a condenar el racismo, a condenar esta idea de que la raza blanca es superior o de que tal raza es inferior o de que el nacionalismo tiene que ver con que no haya extranjeros y todo ese tipo de pensamientos. Y llamó la atención que estuvieran tantos líderes cristianos diciéndolo, y parecería raro sería muy raro si no hubiera cristianos que lo creyeran. El problema es que hay cristianos que creen esas cosas. En Estados Unidos hay cristianos que son racistas, hay cristianos que creen en la supremacía blanca. Y muchos de ellos mencionaban que este rally es maldad pura. Otros decían, esto es una herejía, cualquier forma de racismo es herejía. Y empezaron a condenar. Y algunos mencionaban cómo pasaban por alto la escritura, ¿no? Y como en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 5, verso 9, dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Cuando tú ves en la escritura, siempre
se menciona cómo a través de Jesús Dios hizo una obra de crear una nueva nación, una nueva raza. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas, de diferentes razas, hemos sido hechos uno en Cristo. Y precisamente el día de hoy, en este pasaje que vamos a estar leyendo, vamos a ver el corazón de Pablo para ver la iglesia. La semana pasada hablamos acerca del ministerio, cómo Pablo tenía un corazón para compartir el evangelio, cómo tenía un corazón para seguir pensando en proclamar el evangelio y llegar a aquellas personas que nunca habían escuchado las buenas noticias de que Jesús había muerto por ellos. Pero ahora vamos a ver el corazón de Pablo para las personas. Y vamos a ver cómo a través de ese corazón de Pablo podemos ver la iglesia como un lugar que, contrario al mundo, donde hay tanta división, donde hay tanta frialdad y donde hoy en día hay una epidemia de soledad. Increíblemente, pero hay un artículo que habla sobre la soledad en los millennials. La generación del internet, dice, ha sido afectada severamente en sus relaciones, y cómo Pablo nos va a describir una imagen de la iglesia que es todo lo contrario de esto. Ok, entonces vamos a comenzar leyendo, como dijimos, desde el versículo 1 en el capítulo 16. Dice así: le recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos con otros, con ósculo santo. Los saludan todas las iglesias de Cristo. Mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Los saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, los saludo en el Señor. Los saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Los saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Quiero que pienses por un momento rápidamente. Si has leído alguna otra carta de Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo normalmente toma tiempo para saludar a muchas personas, pero nunca como en Romanos. No hay otra despedida tan larga como la que hace Pablo de Romanos. Y quiero que pienses esto también porque es bien importante. Pablo no había ido a Roma.
Si tú te acuerdas, al principio Pablo les escribe y le dice, tengo muchas ganas de ir a verlos, pero por una u otra razón he sido impedido y no he podido llegar a estar con ustedes. Pero espero pronto estar con ustedes y compartir con ustedes y ser bendecido por ustedes. Sin embargo, Pablo, a pesar de que no había estado en la iglesia, nombra allí a más de 30 personas. Y lo que vamos a ver en esto es cómo Pablo no solamente era un gran teólogo, no solamente predicó el evangelio como nadie lo hizo probablemente, no solamente nos dejó estos escritos, sino que Pablo manifestaba esa relación vertical que tenía con Dios, esa relación que lo llevaba a tener un corazón apasionado por el ministerio, por predicar el evangelio, lo manifestaba en sus relaciones horizontales. Y hemos hablado mucho acerca de esto. La vida cristiana no se trata de una relación solamente con Dios. La vida cristiana genuina, cuando nosotros nos relacionamos con Cristo, tiene implicaciones en la manera en que nos relacionamos con las personas. Y Pablo nos muestra 3 características que vamos a estar viendo aquí. Hay muchas cosas que pudiéramos ver, pero vamos a ver 3 características del corazón de Pablo y qué implicaciones tienen para la iglesia. La primera es, Pablo tenía un amor manifiesto por las personas. Número 1. La número 2 es que Pablo tenía un amor protector. Y la número 3 es que Pablo tenía un amor contagioso. Un amor manifiesto por las personas, un amor protector y un amor contagioso. Y vamos a ver la primera de ellas. ¿Por qué decimos que Pablo tenía un amor manifiesto por las personas? Porque si tú ves la lista de personas que Pablo describe aquí, vas a encontrar cosas muy interesantes. Primero, a la mayoría de ellas las menciona por nombre. Pablo entendía que en la iglesia el nombre de las personas es importante. Pablo no se refiere a ellas solamente como al fulano hermano, al hermano que se sentaba allá, al hermano que me recibió en su casa. No, Pablo mencionaba por nombre a las personas. Para que Pablo pudiera hacer eso, es que Pablo conocía a las personas. Y Pablo se preocupaba por las personas, de tal manera que de cada una de ellas tiene algo que decir. Pablo menciona a esas personas y a cada una de ellas la encomia, la anima, la exalta con algún adjetivo. No podemos ver todos los casos, pero podemos irnos rápidamente y ver algunos de ellos. Mira cómo comienza, por ejemplo, la hermana Febe. En versículo 1, les recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahora, los eruditos piensan que Febe era la portadora de la carta. Es decir, que Febe fue quien llevó la carta a Roma y Pablo está encargándola personalmente y dice, se la recomiendo, cualquier cosa que necesiten, ayúdenla. Ahora, se piensa que Febe, para empezar, el nombre es pagano. El nombre es como el resplandor, la luz. Y esta mujer Febe dice allí que era diaconisa en la iglesia, era una mujer que servía en la iglesia de Cencrea. Y Pablo la describe como una mujer, una benefactora, posiblemente una mujer rica, una mujer que apoyaba financieramente no solo a Pablo, sino a muchas personas en la iglesia. Y dice Pablo allí, me ha ayudado mucho a mí y a muchos. Entonces recíbanla. Pero Pablo comienza exaltando, animando, describiendo a esta mujer, Febe, como su hermana, como una servidora y como una benefactora. Ahora, si sigues adelante, en el versículo 3, saludan a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila son conocidos. Si ustedes recuerdan, Priscila y Aquila son mencionados en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Eran judíos. Pablo se encuentra con ellos. Ahora, decíamos que hay muchas personas que Pablo menciona por nombre sin haber visitado Roma.
Posiblemente Pablo las conoció fuera mientras hacía sus viajes misioneros, ya que hubo un edicto donde todos los judíos fueron echados fuera de Roma. Es algo que se menciona también allí en el Hechos 18. Si tú vas a Hechos 18, versículo 2, dice que Pablo halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Es decir, Pablo se los encuentra, ellos acaban de llegar de Roma, de Italia, porque el emperador Claudio los expulsa a los judíos, y entonces Pablo se encuentra con ellos. Resulta que ellos tenían la misma profesión de Pablo, hacían tiendas de campaña, hacían carpas, y entonces se quedan juntos a trabajar y también juntos están haciendo ministerio. Y dice Pablo acerca de ellos en el versículo 3, Priscila y Aquila, mis colaboradores. Son mis colaboradores. No solamente eso, en versículo 4, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Posiblemente, otra vez, Priscila y Aquila eran ricos, como empresarios. Dice, tenían una casa suficientemente grande para tener una iglesia en su casa también. Y Pablo habla de ellos de una manera especial, sus colaboradores, aquellos que le salvaron la vida y a los cuales le está agradecido él. Y otras, dice, todas las iglesias también. Ahora, si seguimos adelante, vamos a ver otro ejemplo. Ahí adelante menciona en el versículo 5, Epeneto, dice, saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Es decir, la primera persona que se convirtió a Jesús en esa región de Acaya. Y Pablo no olvidaba a esta persona, no olvidaba a este hombre. Pablo le había compartido el evangelio llegando a esa región, él recibió a Cristo y Pablo dice, salúdenmelo. Él fue el primero que recibió a Jesús. Ahora imagínate la lista de oración de Pablo, cuando continuamente menciona en sus cartas que continuamente ora por cada iglesia. Señor, te pido por Epeneto, que siga adelante, te pido por Priscila, por Aquila, por Filomeno y por Nepomuceno y por cada uno por nombre, ¿no? Cómo Pablo dice que se agolpaba sobre él la carga por las iglesias. Pablo era alguien que manifestaba ese amor. Pablo amaba a la gente, Pablo se preocupaba por la gente y Pablo les escribía y les mostraba la gratitud y los animaba a seguir adelante. Menciona también allí, versículo 6, María. ¿Qué dice de María? Ha trabajado mucho entre ustedes. Habla de sus parientes, Andrónico y Junias. Cuando menciona a sus parientes hay una discusión, porque normalmente, de hecho si ves la traducción en inglés es kinsmen, básicamente lo que dice no tanto parientes, sino también dice mis paisanos, judíos. Sea que fueran parientes de sangre o judíos, manda el saludo y dice Pablo de ellos son mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. De hecho ellos, dice, fueron cristianos antes que yo y compartimos prisiones y son muy estimados, dice, entre los apóstoles. Y esta frase también causa discusión porque algunos dicen, bueno, la idea de esto es que ellos eran apóstoles o los apóstoles los estimaban. Y posiblemente se refiere a ellos como apóstoles. En el Nuevo Testamento la palabra apóstol no siempre se refería a las personas que Jesús escogió, refiriéndose a los 12,
sino que hacía uso también de cualquier persona que era comisionada o enviada por parte de la iglesia a algún encargo. En ese sentido, no sería extraño, por ejemplo, entonces, que Andrónico y Junias fueran enviados. ¿Sí? No significa que eran apóstoles con la A mayúscula, que estaban con Jesús y que dictaban la doctrina, sino que fueron enviados por la iglesia. ¿Ok? Pero Pablo se refiere a ellos. También viene una serie de nombres, por ejemplo, Amplias, amado mío en el Señor, Urbano, colaborador en Cristo, Estaquis, amado mío. Fíjate cuántas veces Pablo menciona a alguien como amado. El verso 10, Apeles, aprobado en Cristo. De Apeles lo que dice Pablo es alguien que ha sufrido, alguien que ha tenido prueba tras prueba tras prueba y ha salido victorioso. Es un hombre aprobado en Cristo. Alguien que ha sido probado en el Señor. Menciona también Herodión, dice mi pariente, otra vez judío. Saluden a los de la casa de Narciso. Los de la casa de Narciso se refiere a los esclavos. Narciso no necesariamente era el cristiano, sino los esclavos que estaban en su casa. Algunos identifican a esta persona con alguien cercano a César, no se puede afirmar, pero Pablo se estaba enfocando a aquellos que estaban en la casa de él, a los esclavos, dice los cuales están en el Señor. Luego vienen las cuatas, Trifena y Trifosa. Los eruditos piensan que eran cuatas, mujeres. Trifena y Trifosa son nombres femeninos. Y dice, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo. Ahora, Rufo es interesante porque dice, escogido en el Señor y a su madre y mía. Ahora, muchos, si vas a Marcos 15, los eruditos asumen y se piensa que el Evangelio de Marcos estaba dirigido a los romanos. Entonces, varios de ellos asocian a este Rufo con el que viene en 15:21, si tú vas para allá. Si tú te acuerdas, cuando Jesús iba cargando la cruz, Jesús ya no podía con ella y llamaron a un hombre de Cirene para que le ayudara con la cruz. En el verso 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro, ¿y de quién? Y de Rufo, que venía del campo a que llevara la cruz. Y algunos dicen, este Rufo era alguien conocido, por eso lo menciona. Era alguien que conocían por el Evangelio. Y dicen, hey, salúdenme a Rufo, ¿no? Salúdenme a Rufo y a su mamá, que ha sido como mi madre. No es que Rufo y Pablo fueran hermanos, sino que Pablo se refiere a la madre de Rufo como alguien que en algún momento tuvo una relación cercana con él, y Pablo la veía como su madre. Cuando tú ves esta descripción que hace Pablo de las personas, cuando tú ves la manera en que se refiere a ellas, Pablo está dándonos una instantánea de la iglesia. Y si tú te fijas bien, la iglesia, como es descrita aquí, nos muestra una gran variedad de personas diferentes, de trasfondos diferentes, de clases sociales diferentes. Y eso es algo impresionante cuando pensamos en noticias como la que te acabo de mencionar. En un mundo donde el individuo se ha vuelto tan importante, en un mundo donde lo más importante es el yo, la iglesia nos muestra un panorama completamente diferente. Cada vez que tú vayas al Nuevo Testamento y leas la vida de la iglesia, vas a ver una vida de comunidad. La vida cristiana no es una vida del yo haciendo lo que le agrada a Dios solamente. La vida cristiana es de nosotros viviendo de tal manera que agrademos a Dios. Habla de comunidad. Y si tú te fijas aquí, entre todas estas personas hay diversidad de razas. Hay judíos, cuando Pablo menciona mis parientes, Pablo mismo era judío. Hay gentiles en su mayoría. Recuerda que la iglesia de Roma era en su mayoría una iglesia de gentiles. Y si tú volteas aquí, vas a encontrar gente, a lo mejor no de diferente nacionalidad, aunque las tenemos, pero
Algunos venimos de Obregón, otros de Hermosillo, otros de Chihuahua, otros de Rosarito, otros, ¿de dónde? De Guerrero tenemos, sí, tenemos de Guerrero. Tenemos de diferentes lugares, tenemos de diferentes nacionalidades, pero Dios ha diseñado la iglesia para que sea un lugar de variedad, de personas diferentes, no solamente de diversas razas, sino de diferente clase. Vas a ver allí gente rica como Febe a lo mejor, o como Priscila y Aquila, y vas a ver esclavos. Los nombres que se citan allí, por ejemplo, cuando dicen la casa de Narciso y la casa de Herodión, mencionamos que se refiere a los esclavos. Pero además, también si tú te fijas allí, al final de la carta, en el versículo 22, dice, yo, ¿cómo se llama? Yo Tercio, que escribo la carta, les saludo. Y luego dice allí, el versículo 23 al final, ¿y el hermano qué? Cuarto, lo saluda. Esos eran los nombres de esclavo. Primero, segundo, tercero, cuarto. Eran nombres de esclavos. Y entre los amigos, los hermanos que Pablo cita, habría esclavos y habría libertos. Los libertos eran aquellos esclavos que compraban o ganaban su libertad. Se les llamaba libertos porque habían sido esclavos. Y los esclavos no eran la imagen que tenemos ahorita, ¿no? De que andaban con un grillete y los traían azotados, no. Muchos esclavos era gente que se vendía para servir médicos. Lucas se menciona como un esclavo, el médico amado. Era gente que tenía una profesión y básicamente se vendían para tener una forma de subsistir. En este contexto, varios de ellos eran esclavos. Es decir, la iglesia no hacía distingos. Había gente importante entre los amigos de Pablo, sí. Mira, de hecho, ahí regresa la carta otra vez al versículo 23. Y antes del hermano Cuarto hay un contraste. ¿Le saluda quién? Erasto. ¿Y quién era Erasto? El tesorero de la ciudad. Un hombre con una posición importante dentro de la ciudad. Y nuevamente vemos que la iglesia tenía diferentes nacionalidades, diferentes clases, ahora, diferentes géneros. Tenía hombres y mujeres sirviendo dentro de la iglesia. Menciona a Febe como un diácono, una mujer que servía en la iglesia, que era una mujer que ayudaba a las personas. Menciona a Trifena y a Trifosa, dice que se aventaban la talacha, las talacheras, que han trabajado en el Señor. María, que ha trabajado duro en el Señor. Varias veces se menciona a la mujer y se le da un rol importante trabajando en el ministerio, que es una realidad en la iglesia el día de hoy. Nosotros como iglesia tenemos mujeres que sirven continuamente, a veces más que los hombres, sin raspar muebles, pero es una realidad. La mujer también sirve. Y Pablo nos muestra que en esta foto de la iglesia hay lugar para personas diferentes trabajando en unidad. Pablo nos muestra que en su corazón no era solamente teología, era un corazón por las personas. Y cuando tenemos un nombre tan comprometedor en la iglesia como amor fraternal, es necesario que tú y yo tengamos un corazón como el de Pablo. Es necesario que tú y yo aprendamos que estamos para servir a las personas. Aún en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, debemos entender que para Dios son importantes las personas y para nosotros debe ser lo más importante también. Hay un dicho que dice que debes amar las personas y usar las cosas, no al revés. Porque a veces amamos las cosas y usamos a las personas. Tú y yo necesitamos tener un corazón por la gente. Eso es el llamado que tenemos y esa es la manera en que Pablo nos muestra que
relacionaba con la gente de la iglesia. Ahora, ¿sabes que mientras Pablo amaba a las personas y se entregaba? De hecho, tenemos un testimonio en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 7 dice: antes fuimos tiernos entre ustedes, nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Yo no sé si tú puedas decir esto de alguien. Fíjense, los quiero tanto que hasta mi vida estoy dispuesto a dar por ustedes. Ahora, Pablo lo decía en serio. Pablo, a lo mejor sí lo podemos decir, pero Pablo lo decía en serio. Pablo, tú recuerdas que fue azotado, fue apedreado, naufragó, fue asaltado en los caminos, fue golpeado, fue todo por predicarle el evangelio a los gentiles. Tú y yo necesitamos un corazón para amar a las personas, porque la iglesia tiene que ser un lugar precisamente de afecto, tiene que ser un lugar de cuidado y un lugar de amor. Contrario al mundo. Decíamos que el mundo ahorita es un lugar frío, es un lugar de división, es un lugar donde yo soy lo más importante. La iglesia tiene que ser lo opuesto. La iglesia tiene que proveer estas características a toda persona que llegue aquí, porque eso es algo antinatural. La manera en que Pablo describe su afecto por la gente en la iglesia es algo antinatural. Y así como en la iglesia vemos que era gente tan diferente, aquí nosotros, siendo tan diferentes como somos, tenemos que tener el mismo corazón. Y hay personas que pueden decir: es que yo soy bien serio. No importa, ama seriamente. No importa que sea serio, pero ama. No, es que yo así soy de carrilludo. Bueno, ama. Ama a la gente, cuida a la gente, hazla sentir importante. Todos nosotros somos llamados a lo mismo. Independientemente de nuestro temperamento, de nuestra profesión o de nuestra formación, debemos tener un corazón por las personas. Tú y yo necesitamos entonces tener este afecto por las personas. Y hay cosas muy sencillas, ¿eh? Cuando tú llegas a la iglesia, puedes saludar aunque no conozcas, no pasa nada. Te puedes acercar a las personas y puedes saludarlas y puedes darles un abrazo y puedes darle la bienvenida. Y sabes, en la práctica vas a ir descubriendo de lo que estamos hablando. Dios no solamente nos usa para bendecir, sino cuando nosotros entregamos esta clase de amor, nosotros somos bendecidos también. Quiero que veas algo. Cuando Pablo menciona a estas personas, menciona personas que han sido una bendición para él. Febe dice en el versículo 2 que ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. A mí mismo me ha ayudado Febe. Cuando menciona a Priscila y Aquila, dice el verso 4, expusieron su vida por mí. Cuando menciona, por ejemplo, a la madre de Rufo, dice, es como una madre para mí también. Y si tú recuerdas, Jesús decía que cualquiera que dejaba su casa, su padre, su madre, por causa del reino, iba a tener mucho más. Cuando tú te entregas, cuando tú entregas amor, cuando tú entregas el cuidado a las personas, tú vas a ser bendecido también. La Biblia dice que hay una cosecha de lo que sembramos. Pablo veía a la gente como importante, y tú y yo tenemos que ver a la gente como importante. Pero esa es solamente la primera característica. La segunda característica es que Pablo tenía un amor protector. Pablo no solamente amaba a las personas, sino que estaba al pendiente de ellas y las advertía también. Y vemos esta característica en el versículo 17. Dice, mas les ruego hermanos que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal.
Pablo sabía que, así como menciona en Hechos 20 que habría lobos entre los hermanos, también dice Pablo, va a haber personas que causan división y tropiezo. Y Pablo da una instrucción clara: les ruego que se fijen en ellos. Fíjense en ellos. Ahora, hay ciertas características. Pablo aquí las menciona. Pablo dice, tengan cuidado con aquellas personas que causan división. Aquellas personas que hacen tropezar a los creyentes. Aquellos que van en contra de la doctrina que han aprendido, y les pido que se aparten de ellos. La estrategia, dice en el versículo 18, más bien la motivación en el 18 dice que esas personas buscan servirse a ellas mismas. Y en la iglesia es fácil encontrar con personas así. Personas que están hablándote y tratando de ganar la simpatía. Dice que lo importante no es el Señor Jesús, lo importante es ellos. Sentirse admirados, sentirse amados, sentirse importantes. Y buscan hacerte tropezar y van en contra de lo que te enseñan en la iglesia y tratan de apartarte. Y dice allí en el versículo 18, dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. ¿Saben con quién ir? Van con las personas que están solas, van con las personas que son nuevas, van con las personas que apenas están empezando a caminar, y tú eres lo máximo, y yo te entiendo, y yo te amo, y con palabras suaves y con lisonjas. ¿Qué es lo que buscan? Engañar a los ingenuos. Y dice Pablo, les ruego que se fijen en ellos y que se aparten de ellos. Y hay muchas personas que voluntaria o involuntariamente están buscando eso. Están buscando sentirse importantes, sentirse reconocidos, sentirse amados, sentirse que ellos pueden mostrar que saben, que pueden, que Dios los usa, que Dios los ha puesto para enseñar, pero lo hacen en contra de lo que está enseñando la iglesia, lo hacen con personas que son ingenuas y causan división. Y es triste porque continuamente tú puedes escuchar cuando hablas en las iglesias de personas que han llegado y que han causado divisiones. De personas que han salido siguiendo a otra persona que les habló, que les dijo, que los hizo sentir importantes. Y creyeron que era alguien que buscaba servir al Señor. Pero Pablo dice, fíjense en ellos, porque Jesús no es lo importante. Ellos son lo importante. Pablo no solamente los amaba y les manifestaba su amor con sus palabras, sino también con sus advertencias. Cuídense, tengan cuidado. Y lo hace continuamente en sus cartas, no solamente en el libro de Romanos. La tercera característica es que Pablo tenía un amor contagioso. Dice allí, en el versículo 21, imagínate, está Pablo dictándole. ¿Quién escribió la carta? Tercio. Y Pablo está, a ver Tercio, y dile que me salude a fulano, a sutano, a perengano, a mangano. Y Pablo está dictándolo y Tercio está ahí escribiendo. Y entonces, aparentemente estaban otros colaboradores allí. Y entonces, mientras está dictando Pablo, Timoteo, que les mando saludos, ¿no? Y luego, no solamente Timoteo, también dice, estaba Lucio, yo también, y Jasón, no te olvides de mí, y Sosípater también. Y Tercio dice, ¿lo puedo saludar? Escríbele, brother. Yo, Tercio, que estoy escribiendo, también lo saludo, ¿no? Y tú te fijas que todos los que estaban con Pablo empiezan a saludar a la gente. Y eso es algo que nosotros debemos aprender también. Cuando nosotros como creyentes, el amor tiene que ser un distintivo, ¿sí o no? Es un fruto del Espíritu, ¿sí o no? El fruto del Espíritu es amor. Y de ahí se derivan muchas cosas. Es una contradicción total que seamos cristianos que no aman. Es una contradicción flagrante que digamos que somos cristianos que no
no me gusta estar con la gente, yo amo al Señor, pero no, la gente es muy ingrata. Es contradictorio. Cristo amó a la gente, y cuando tú ves en Juan 13 que ya era sus últimas horas en la tierra, Jesús sabía que iba a pasar eso. Dice el versículo 1, capítulo 13 de Juan: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó como hasta el fin. Y ahí estaba Juditas, ahí estaba Judas, y el Señor lo amó, dice. Nosotros no podemos decir que somos cristianos si no aprendemos a amar de esta manera también. Tenemos que amarnos unos a otros. Y Pablo tenía esta clase de amor que contagiaba. La gente que estaba con Pablo no solamente veía a un gran teólogo, no solamente veía a un hombre que tenía un testimonio impresionante, veía a un hombre que amaba a la gente, un hombre que recordaba los nombres, un hombre que le daba un lugar a cada persona, un hombre que hacía sentir importante a las personas, y que decía continuamente: vean a los demás como superiores a sí mismos. Busquen honrar a los otros antes que ustedes mismos. Y Pablo, si no hubiera sido esta clase de persona, no podría haber escrito las cartas que escribió. Pablo no solamente escribía estas cosas, Pablo las vivía. Pablo tenía un corazón que amaba a las personas, un corazón con el cual tenía ese amor protector y este amor contagioso. La pregunta para nosotros es: ¿qué clase de cristianos queremos ser? Cuando vemos este perfil de Pablo, ¿qué clase de cristiano quieres ser tú? ¿Uno que ama? ¿Uno que protege? ¿Uno que contagia a los demás? ¿Se han oído eso, no? De que hay cristianos que están bautizados en limón. ¿Han escuchado eso? ¿No? Esos cristianos que siempre tienen la cara así de... los bautizaron en limón, y salieron así todos. ¿Qué clase de cristiano eres tú? La Biblia nos enseña entonces que nosotros tenemos en este lugar que se llama la iglesia físicamente, porque pertenecemos a un cuerpo invisible. La iglesia no está limitada por estas paredes, pero Pablo habla de que donde quiera que está la iglesia debe estar esta relación con esta diversidad de personas, con esta diferencia que puede haber entre nosotros, pero con este distintivo que debe ser el amor. El pastor Swindoll lo llama el ABC del afecto auténtico. Y es importante que decidamos qué tipo de cristianos queremos ser, porque dependiendo del tipo de cristianos que queramos ser, vamos a ser la iglesia, o más bien vamos a definir el tipo de iglesia que seremos. La iglesia no va a ser diferente de lo que tú y yo somos. Como iglesia, nosotros definimos qué clase de iglesia queremos ser. Y otra vez, si nos llamamos amor fraternal, y no nos amamos, qué contradicción, ¿no? El ABC del afecto auténtico. A. En realidad es un ABCD. No sé por qué dice ABC, si es ABCD, pero A. Acepta a los demás. Para poder amar a una persona, necesitas aceptar a esa persona como es. Y esto, no aceptar como los novios. Y quiero ser claro, en el caso de los novios están, en su etimología está, ¿no? Novio. Es cuando están de novios que dicen: oye, es que tu novio es, mira, ni se baña. No, ¿cómo no? Yo lo huelo y huele bien. Oye, pero no trabaja. No, es que está buscando un trabajo de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Oye, pero es muy flojo. No, lo que pasa está agarrando fuerzas para cuando ya trabaje. Pues ¿sí me explica? No ven el defecto. Todo está bien. No hay defectos. No, cuando dice aquí, acepta a los demás, es cuando somos conscientes. Decimos, fulano de tal, así como que digas que es la mejor persona. No,
Pero, ¿sabes qué? El Señor me aceptó a mí. ¿Por qué no voy a aceptarlo a Él? Aceptémonos unos a otros como parte de la iglesia. Somos llamados a eso. Ahora, eso no significa como cristiano vas a pasar por alto los pecados de cualquiera. Como hermanos estamos llamados a reprendernos abiertamente. Estoy hablando otra vez en las cuestiones de carácter, porque, fulano no me cae bien porque es muy repugnante. No sé qué significa exactamente que sea repugnante, pero a veces así somos. Algo no me gusta y ya. No, la primera cosa que tenemos que hacer es aceptar a los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos regaló una variedad de personas para que estuviéramos con ellas. Volteen, véanse. La variedad de formas de pensar, de tamaños, de colores, de sabores, es grande. Somos una familia diversa, disfruta la variedad y acepta que no vamos a ser iguales. Somos diferentes. No vamos a ser iguales en muchas cosas, pero somos parte del mismo cuerpo. B, conviértete en un siervo. Cuando tú ves cuánta gente Pablo menciona que ha trabajado mucho, que ha servido, que ha ayudado a muchos, que ha dado su vida, te vas a dar cuenta que un pegamento, uno de los pegamentos en la iglesia es el servicio. Cuando tú sirves a los demás, te mantienes cerca de aquellas personas, estás sirviéndolo y aprendes a amar a la gente. El servicio es importante. Cuando trabajamos juntos, cuando nos servimos mutuamente, vamos a estar más unidos. Y aquí hay algo importante. A veces dices, yo quiero servir, pero estoy esperando que Dios me revele cuál es mi don. No seas tan selectivo. Si hay una necesidad, atiéndela. Si alguien necesita ayuda, ayúdalo. Si hay algo que hacer, apoya. Y en el proceso Dios se va a encargar de mostrarte cuál es tu llamado, si estás esperando un llamado. Pero en la medida que nosotros participamos en las necesidades y servimos, Dios nos va mostrando cómo podemos ser útiles y bendecir a otras personas. C, cultiva el aprecio por los demás. ¿Cómo puedes hacer esto? Cuando tú muestras a cada persona que es importante. Todos nosotros somos valiosos. ¿Qué tan valiosos? Jesús murió por nosotros. Pero no digas, bueno, es que yo soy más valioso que esta persona porque yo hago, hice, vivo, viví. No, todos somos valiosos y eso podemos hacérselo saber a las personas. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tú le pones atención a alguien, ¿qué le estás diciendo? Cuando esa persona te habla y tú te pones tus ojos en sus ojos y lo escuchas. ¿Qué me interesa? Quiero conocerte. Ese es el mensaje cuando tú pones atención a una persona. Estoy interesado en quién eres. Pero cuando siempre estamos hablando, ¿qué estoy diciendo? Conózcanme, yo soy el que vale la pena, ¿no? Aprendamos a escuchar a las personas. Aprendamos a darles un abrazo, una palabra de ánimo, una palmada, un toque así, un toque, ¿sabes qué? Eres importante. Acerquémonos a la gente y digamos que es importante también. Y demuestra tu amor. Acciones prácticas, concretas. Acuérdate que de lengua me como un taco. Necesitamos mostrar en la práctica con cosas sencillas, pueden ser cosas sencillas, pero prácticas, significativas, que amamos a las personas. Un café, unos tacos, un café y unos tacos. O sea, diferentes formas en que puedes mostrarle el amor a las personas, que puedes mostrarle que realmente te interesa, que te importa y quieres mostrarle que la amas. ¿Cómo puede ser eso posible siendo tan diferentes? ¿Cómo es que podemos amar a personas que a veces casi no conocemos? Y algunas que cuando las conocemos quisiéramos no conocerlas, ¿no es cierto? Se pudiera darse el caso, ¿no? Pero ¿cómo puedes amar a gente que casi no conoces? Bueno,
te voy a invitar a que te regreses al capítulo 16. Y a lo mejor sería bueno si traes una pluma, veas lo que dice el versículo 2, que la recibas ¿dónde? En el Señor. Versículo 3, mis colaboradores ¿en qué? En Cristo Jesús. Versículo 7, dice que también fueron antes de mí ¿en qué? En Cristo. Versículo 8, saluda amplias, amado mío, ¿en dónde? En el Señor. Versículo 9, Urbano, nuestro colaborador ¿en qué? En Cristo Jesús. Versículo 10, saluda a Peles, aprobado en Cristo. 11, la casa de Narciso, los cuales están ¿dónde? En el Señor. Versículo 12, Trifena y Trifosa, las cuatas, las cuales trabajan ¿dónde? En el Señor. Sigues adelante en el 12, Pérsida, la cual ha trabajado mucho ¿dónde? En el Señor. Versículo 13, escogido ¿en qué? En el Señor. ¿Cómo puede ser esto posible? Cuando estás en Cristo, cuando estás en el Señor. Solamente cuando tu confianza, tu fe la has puesto en Jesús, solamente cuando te has dado cuenta que como ser humano es imposible que te salves, es imposible que agrades a Dios por tus propios méritos, por tus propios esfuerzos, cuando has renunciado a pensar que tú por ti mismo eres alguien importante y valioso y mereces el respeto de los demás, la admiración, y has puesto toda tu confianza solamente en Jesús. Cuando tu esperanza, tu vida está puesta solamente en Él, es que entonces Dios puede hacer esto. Tú y yo somos familia en Cristo Jesús. En José Machado no somos nada. En José Machado yo soy importante. Pero cuando quito la confianza y el enfoque en mí y lo pongo en Jesús, tú y yo somos familia. Cuando nuestra esperanza está puesta en Él, somos familia. Solamente en Cristo esto es posible. Y si tú no has recibido a Jesús, si tú sigues pensando que como persona eres bueno o no eres tan malo, si tú sigues pensando que tú eres digno de ir al cielo por tus propios esfuerzos y porque has hecho buenas obras, déjame decirte que la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que ningún hombre, por más bueno que crea ser, que ningún hombre, por más esfuerzos que haga por sí mismo, puede jamás agradar a Dios. La Biblia nos enseña que solamente a través de Jesús podemos conocer al Padre y solamente por medio de Él podemos ser salvos. Entonces, esto solamente puede ser posible cuando estás confiando en Jesús como tu Señor y su Salvador. La pregunta es otra vez, ¿qué clase de cristiano quieres ser? ¿Qué clase de cristiano eres? Si no tienes un corazón por la gente, tienes que examinar si estás en Cristo. Y si estás en Cristo y no lo has hecho, tienes que empezar a amar a la gente como la amó Jesús, como la amó Pablo y como tú y yo somos llamados a amar. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, vamos a orar. Te voy a pedir, si te sientes más cómodo, que cierres tus ojos. Y si no, déjalos abiertos, no pasa nada. Y vamos a orar. Padre, venimos a ti convencidos por tu palabra de que tú nos llamas a que nos amemos unos a otros. Señor, convencidos de que la iglesia es el lugar, es el cuerpo, es el grupo de personas donde tú has planeado traer consuelo, comunión, esperanza, salvación y amor. Señor, que a diferencia del mundo, la iglesia es una comunidad diversa, con gente diferente, diferentes razas, diferente lengua, diferente nación, diferente cultura, clase social, educación, gustos, carácter, temperamento. Señor, somos tan diversos, pero tú has planeado que a pesar de las diferencias estemos unánimes. Que Jesús, por medio de la cruz, nos ha hecho uno solo. Y estamos, Señor, vinculados, unidos por medio del amor. Tu palabra nos dice que tu Espíritu Santo ha derramado ese amor tuyo
en nosotros para que podamos amarnos y podamos manifestar, Señor, ese fruto que solamente viene por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Padre, como iglesia, te pido que nos ayudes para que podamos honrar este compromiso, Señor, de ser tu iglesia. Este llamado que tú nos has hecho a ser tu pueblo, que podamos representarlo de la mejor manera, que podamos hacerlo de una forma que te dé gloria a ti, que te honre a ti, Señor. Padre, y si hay alguna persona que no ha experimentado tu perdón, te pedimos para que el día de hoy pueda conocer a Jesús como su Señor y su Salvador, que pueda ver que ningún esfuerzo humano puede cumplir la demanda de justicia y de santidad que tú tienes como Dios. Tú eres un Dios santo, un Dios perfecto, y ninguna persona jamás podrá por sus propios méritos, Señor, cubrir, satisfacer esa demanda de santidad que tú has hecho. Solamente Jesús, solamente Cristo, y por eso fue necesario que muriera en nuestro lugar para pagar nuestra deuda contigo. Señor, únenos, llénanos con tu Espíritu Santo, haz de nosotros verdaderos siervos que busquemos servirnos unos a otros, amarnos unos a otros, honrarnos unos a otros, y que eso lo hagamos, Señor, para que tú seas glorificado. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.